España no cambió de un día para otro, no fue una ruptura inmediata ni un colapso repentino, fue un proceso lento que se fue construyendo con decisiones, tensiones y errores acumulados a lo largo del tiempo. Todo comenzó a tomar forma el 3 de enero de 1874, cuando el general Pavía irrumpió en el Congreso de los Diputados y puso fin a la Primera República, un intento político que apenas había durado 11 meses y que no tuvo tiempo suficiente para consolidarse en una sociedad profundamente dividida. A partir de ese momento el rumbo quedó marcado. El ejército dejó claro que no confiaba en aquel experimento y optó por devolver el poder a la monarquía. Pocos meses después, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, iniciando así una nueva etapa que buscaba estabilidad en un país que venía arrastrando conflictos internos, pérdidas coloniales y una estructura debilitada. El joven Alfonso XII asumió el trono con apenas 17 años, en un contexto donde la prioridad no era transformar sino contener, mantener el orden y evitar que el país volviera a caer en el caos. Alrededor de él comenzó a construirse una forma de organización política impulsada principalmente por Antonio Cánovas del Castillo, quien diseñó una estructura basada en el control del poder desde arriba, con una alternancia pactada entre élites políticas que garantizaba una apariencia de equilibrio. Durante las décadas siguientes, especialmente entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, el país vivió una estabilidad superficial, marcada por acuerdos entre partidos que se repartían el poder mientras amplios sectores de la población quedaban al margen. En paralelo, la realidad social empezaba a cambiar, la industrialización avanzaba de forma desigual, las condiciones laborales eran duras y el descontento comenzaba a crecer en distintos puntos del territorio. En 1890 se produjeron cambios importantes como la ampliación del sufragio masculino, pero esa apertura no significó una transformación real del poder, ya que el control seguía concentrado en manos de una minoría. Mientras tanto, los conflictos exteriores añadían presión. Entre 1895 y 1898 las guerras en Cuba, Puerto Rico y Filipinas debilitaron aún más la posición de España en el mundo, y en 1898 se consumó la pérdida de las últimas grandes colonias, un golpe que afectó tanto a la economía como a la identidad del país. Ese mismo periodo estuvo marcado por la muerte de figuras clave. En 1897 Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado, lo que dejó un vacío importante dentro de la estructura política que había sostenido la estabilidad durante años. A partir de ahí comenzó una etapa distinta, conocida como el poscanovismo, en la que las tensiones internas empezaron a hacerse más visibles. La economía se orientó hacia el proteccionismo para intentar compensar las pérdidas, mientras la desigualdad social continuaba aumentando. Se introdujeron algunas reformas laborales para frenar el malestar, pero resultaron insuficientes. Las clases trabajadoras seguían sin tener una verdadera representación política y el descontento no dejaba de crecer. Al mismo tiempo, el país arrastraba conflictos internos como el carlismo, además de nuevas corrientes ideológicas que empezaban a ganar fuerza. El anarquismo y el socialismo comenzaban a organizarse y a cuestionar el orden establecido. Todo esto ocurría mientras en otras partes de Europa ya se estaban produciendo transformaciones profundas, dejando a España en una posición cada vez más rezagada. Lo que en apariencia parecía estabilidad escondía una acumulación constante de tensiones, una presión silenciosa que no desaparecía, sino que crecía con el paso de los años, preparando el terreno para cambios mucho más profundos que llegarían en las décadas siguientes. El cambio de siglo no trajo estabilidad real, lo que parecía control empezaba a mostrar señales de desgaste, y en ese contexto, el 17 de mayo de 1902, Alfonso XIII subió al trono al alcanzar la mayoría de edad. No fue un rey pasivo, desde el inicio intervino directamente en la política del país.
influyendo en decisiones y alterando el equilibrio que hasta entonces había mantenido cierta apariencia de orden. Su llegada marcó el inicio de una nueva etapa, pero también evidenció algo más profundo, la lenta descomposición de la estructura heredada de finales del siglo XIX, una forma de gobernar que había dejado fuera a gran parte de la población, especialmente a las clases trabajadoras, que no tenían acceso real a la vida política. Mientras tanto, comenzaba a perfilarse una división cada vez más clara dentro del país, lo que algunos pensadores describieron como dos realidades enfrentadas, una oficial, sostenida desde el poder, y otra que crecía al margen, formada por trabajadores, intelectuales y sectores descontentos. Durante los primeros años del reinado, los gobiernos se sucedieron con rapidez. En 1903 figuras como Maura y otros líderes asumieron responsabilidades en medio de una transición constante. Pero esa rotación no solucionaba el problema de fondo. El propio rey intervino en decisiones clave, generando tensiones institucionales que debilitaban aún más la estabilidad. Uno de los momentos más delicados se produjo cuando se cuestionó la autoridad en el ámbito militar, abriendo una crisis que puso en evidencia los límites del poder constitucional. Entre diciembre de 1904 y julio de 1905 se produjeron cambios en el gobierno que reflejaban la falta de cohesión. Mientras tanto, en el terreno social, la tensión seguía creciendo. En Barcelona, en 1905, un incidente relacionado con publicaciones satíricas provocó una reacción directa del ejército, que respondió atacando imprentas y medios críticos, lo que llevó a la aprobación de leyes que ampliaban la jurisdicción militar sobre la población civil, marcando un giro hacia posiciones más duras. Al mismo tiempo, en el plano internacional, España intentaba mantener influencia. Entre enero y marzo de 1906 se celebró la Conferencia de Algeciras, donde se abordó la reorganización del norte de África, y donde España participó junto a otras potencias europeas, pero ese intento de presencia exterior contrastaba con la fragilidad interna que seguía creciendo. En ese mismo año, en mayo de 1906, Alfonso XIII contrajo matrimonio, un evento que pretendía proyectar estabilidad, pero que no lograba ocultar las tensiones acumuladas dentro del país. La realidad seguía siendo otra, una sociedad cada vez más inquieta, con conflictos laborales, desigualdad y una creciente movilización de nuevas corrientes políticas. La distancia entre el poder y la población aumentaba, las decisiones se tomaban en círculos reducidos mientras el malestar se extendía, y aunque en apariencia el país seguía funcionando, en el fondo se estaba preparando un cambio mucho más profundo, uno que no se manifestaría de forma inmediata, pero que ya estaba en marcha, avanzando paso a paso hacia una etapa de mayor conflicto y transformación. A medida que avanzaban los primeros años del siglo XX, la tensión dejó de ser silenciosa y empezó a manifestarse de forma visible. El país ya no solo acumulaba malestar, comenzaba a reaccionar. En 1907 Antonio Maura llegó al poder con la intención de reforzar el control interno, endureciendo las medidas políticas y limitando aún más las libertades en un intento por contener una realidad que ya estaba cambiando demasiado rápido. Pero el verdadero punto de inflexión se produjo en 1909, cuando la presencia española en Marruecos se transformó en un conflicto abierto. Lo que hasta entonces había sido una intervención limitada pasó a convertirse en una guerra cada vez más costosa, tanto en recursos como en vidas. La resistencia en el territorio africano fue intensa, y las derrotas iniciales, como la del Barranco del Lobo en julio de 1909, generaron una fuerte reacción dentro de España. La guerra no solo se combatía afuera, empezaba a trasladarse al interior del país. El envío de tropas, muchas de ellas formadas por trabajadores sin recursos, provocó un profundo rechazo, especialmente en ciudades como Barcelona, donde la movilización obligatoria fue percibida como una injusticia. El malestar acumulado encontró entonces una vía de expresión directa. Entre el 26 y el 28 de julio de 1909, la situación estalló.
Lo que comenzó como una protesta se transformó rápidamente en una revuelta generalizada. La llamada Semana Trágica sacó a la superficie toda la tensión contenida, las calles se llenaron de enfrentamientos, se levantaron barricadas, se incendiaron edificios religiosos y el orden quedó completamente desbordado durante varios días. La respuesta fue contundente, el ejército intervino para recuperar el control y la represión fue dura, marcando un antes y un después en la relación entre el poder y la población. El impacto de aquellos días no se limitó a la violencia inmediata, dejó una huella profunda que evidenció que el equilibrio que se había mantenido durante décadas ya no podía sostenerse de la misma forma. En los años siguientes, lejos de estabilizarse, la situación continuó deteriorándose. En 1912, el asesinato de José Canalejas en Madrid confirmó que la violencia política se había instalado como parte de la realidad del país. Ese mismo año marcó el final de uno de los intentos más serios de reforma desde dentro del poder, dejando nuevamente un vacío difícil de llenar. A partir de ese momento, la política entró en una fase de inestabilidad constante, los gobiernos se sucedían sin lograr consolidarse, las decisiones se tomaban bajo presión y las tensiones sociales seguían aumentando. Mientras tanto, Europa entraba en una nueva etapa con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, un conflicto del que España se mantuvo al margen, pero cuyas consecuencias económicas y sociales se dejaron sentir con fuerza en el interior. La neutralidad no trajo calma, al contrario, intensificó las desigualdades, mientras algunos sectores se beneficiaban de la situación, otros veían cómo sus condiciones empeoraban. El descontento crecía y las protestas se multiplicaban, el país avanzaba hacia un escenario donde la estabilidad ya no era una opción real, sino una ilusión que se desmoronaba poco a poco. Lo que había comenzado como un intento de mantener el orden tras 1874 se estaba transformando en una crisis cada vez más profunda, una crisis que ya no podía ocultarse y que preparaba el camino para una ruptura mucho mayor en los años siguientes. A partir de 1917 la tensión dejó de ser una sensación difusa y se convirtió en una crisis abierta. Ese año marcó un punto de ruptura donde coincidieron múltiples conflictos al mismo tiempo. Por un lado el descontento dentro del ejército, por otro la presión política desde distintos sectores y, al mismo tiempo, una creciente movilización social que cuestionaba el rumbo del país. En julio de 1917 la situación alcanzó un nivel crítico, los militares organizaron juntas para defender sus intereses, mientras en Barcelona se reunían representantes políticos que reclamaban cambios profundos, y en paralelo, el movimiento obrero impulsaba huelgas que paralizaban sectores clave. El país se encontraba dividido en múltiples frentes que ya no podían gestionarse con las fórmulas anteriores. En los años siguientes la inestabilidad se convirtió en norma, los gobiernos se sucedían sin capacidad de consolidarse, las decisiones se tomaban bajo presión constante y el malestar social continuaba creciendo. En ciudades como Barcelona la conflictividad alcanzó niveles extremos, con enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas vinculadas a intereses empresariales, generando un clima de violencia sostenida que evidenciaba la fragilidad del poder. En 1920, el asesinato del presidente del gobierno Eduardo Dato confirmó que la violencia política había alcanzado niveles irreversibles. Ese mismo periodo estuvo marcado por un aumento significativo de huelgas, enfrentamientos y acciones radicales, mientras el país avanzaba hacia una situación cada vez más difícil de controlar. Sin embargo, el golpe más duro llegaría poco después, el 5 de junio de 1921, en el norte de África, el ejército español sufrió una de sus mayores derrotas. La batalla de Anjoel se convirtió en un símbolo del fracaso militar y de la desorganización interna. Miles de soldados murieron o fueron capturados en una retirada caótica que dejó al descubierto graves errores de planificación y dirección. El impacto fue inmediato, la opinión pública reaccionó con indignación, se exigieron responsabilidades y se abrió una crisis política de gran magnitud.
El prestigio del ejército quedó profundamente dañado y la confianza en la dirección del país se debilitó aún más, lo que hasta entonces era una acumulación de tensiones se transformó en una pérdida evidente de control. Entre 1921 y 1923 la situación no mejoró, la guerra en Marruecos continuaba generando desgaste, las tensiones sociales seguían aumentando y la política se encontraba bloqueada. Incapaz de ofrecer soluciones claras, en ese contexto, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera llevó a cabo un golpe de Estado, poniendo fin a la etapa anterior e iniciando una nueva fase bajo control militar. Con ese movimiento se cerraba un ciclo que había comenzado décadas atrás. Lo que en 1874 se había presentado como una forma de estabilizar el país terminaba ahora en una intervención directa del ejército, evidenciando que las estructuras anteriores ya no podían sostener la realidad que se había ido formando con el paso del tiempo. El país entraba así en una nueva etapa, marcada por la suspensión de la vida política tal como se conocía hasta entonces, pero lejos de resolver los problemas acumulados. Esta decisión solo posponía una transformación mucho más profunda que aún estaba por llegar. Tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera asumió el control del país con el respaldo del rey Alfonso XIII, iniciando una etapa que buscaba restablecer el orden por la vía militar. Durante los años siguientes se suspendieron las garantías políticas y se intentó reorganizar la vida pública desde arriba, con medidas que pretendían estabilizar la situación y frenar el conflicto social que llevaba años creciendo. En el plano exterior, la guerra en Marruecos continuó hasta que, en 1925, la colaboración entre fuerzas españolas y francesas permitió revertir la situación tras el desembarco de Alhucemas, marcando el inicio del fin del conflicto africano. Este éxito militar dio un respiro momentáneo al poder, pero no resolvió los problemas internos que seguían acumulándose. A pesar de algunos avances puntuales, la realidad del país no cambió en lo esencial. La falta de representación, las tensiones sociales y la desconexión entre el poder y la población continuaban presentes. Con el paso del tiempo, incluso sectores que inicialmente habían apoyado la intervención comenzaron a distanciarse y el desgaste político se hizo evidente. Hacia finales de la década, la situación se volvió insostenible. En enero de 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión y abandonó el país, dejando tras de sí una estructura debilitada y una monarquía cada vez más cuestionada. El rey intentó reconducir la situación nombrando nuevos gobiernos, pero la confianza ya estaba profundamente erosionada. Los meses siguientes estuvieron marcados por intentos fallidos de recuperar la normalidad, mientras crecía el apoyo a las fuerzas republicanas y a nuevas formas de organización política. El descontento no era ya un fenómeno aislado, se había extendido por amplios sectores de la sociedad. El momento decisivo llegó el 12 de abril de 1931, cuando se celebraron elecciones municipales que, aunque en apariencia eran locales, se convirtieron en un indicador claro del estado real del país. En las grandes ciudades, donde el cambio social era más visible, las candidaturas republicanas obtuvieron una victoria contundente. 2 días después, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República, poniendo fin al reinado de Alfonso XIII, que abandonó el país sin una confrontación directa, cerrando así una etapa que había comenzado décadas atrás con la intención de estabilizar el país. Lo que siguió no fue simplemente un cambio de forma política, fue el resultado de un proceso largo, construido a lo largo de años de tensiones acumuladas, decisiones fallidas y transformaciones sociales que ya no podían contenerse. España entraba en una nueva fase, con nuevas expectativas, nuevos desafíos y una realidad profundamente distinta a la que había dado origen a la Restauración. Porque los procesos históricos no se detienen, evolucionan, se adaptan y, cuando la presión supera ciertos límites, terminan transformándolo todo. Y lo que estaba por venir, sería aún más intenso.
Con la proclamación del 14 de abril de 1931, España entró en una etapa completamente nueva. No se trataba solo de un cambio político. Era la consecuencia de décadas de transformación social que finalmente habían superado los límites del poder tradicional. El nuevo gobierno asumió la responsabilidad de reorganizar el país en todos los niveles, desde la estructura institucional hasta las condiciones de vida de la población. Uno de los primeros objetivos fue redactar una nueva constitución, un proceso que comenzó de inmediato y que buscaba establecer una base más amplia de participación y derechos. En mayo de 1931 se proclamó la libertad religiosa, marcando una ruptura con la influencia histórica de la Iglesia en la vida pública. Al mismo tiempo, se plantearon reformas orientadas a mejorar la situación del campo, donde la desigualdad era especialmente evidente, y se impulsaron cambios en el ámbito militar con el objetivo de modernizar y reducir su influencia directa en la política. El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones que dieron lugar a un parlamento dominado por fuerzas reformistas, lo que permitió avanzar en la redacción de la nueva Constitución, aprobada finalmente el 9 de diciembre de ese mismo año. Este texto establecía un marco basado en derechos individuales, reorganización territorial y un nuevo equilibrio entre poderes, reflejando la intención de adaptar el país a una realidad social distinta. Sin embargo, desde el inicio, la nueva etapa estuvo marcada por tensiones profundas. Por un lado, sectores que impulsaban cambios rápidos y estructurales; por otro, grupos que veían en estas transformaciones una amenaza directa a sus intereses y a su forma de entender el país. Esta división no era superficial, estaba arraigada en diferencias económicas, sociales e ideológicas que se habían acumulado durante décadas. En el ámbito laboral, las organizaciones obreras aumentaron su influencia, impulsando movilizaciones y presionando para acelerar las reformas. Mientras tanto, en otras zonas del país, especialmente en áreas rurales, la resistencia a los cambios generaba conflictos constantes. La distancia entre las expectativas de transformación y la capacidad real de aplicarlas se hacía cada vez más evidente. La nueva etapa avanzaba con decisiones importantes, pero también con una tensión creciente que no desaparecía. El país no estaba partiendo desde cero, arrastraba una historia compleja, con estructuras sociales profundamente desiguales y con una población cada vez más movilizada, lo que convertía cada reforma en un punto de fricción. Lo que había comenzado como una oportunidad de reorganización se transformaba poco a poco en un escenario de confrontación, donde cada avance generaba una reacción, y donde el equilibrio resultaba cada vez más difícil de mantener. Tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931, el nuevo poder político inició una fase de reformas profundas con el objetivo de transformar estructuras que llevaban décadas sin cambios reales. El liderazgo de Manuel Azaña marcó esta etapa, centrada en modificar aspectos clave como la propiedad de la tierra, la organización del ejército, la educación y la relación entre el Estado y la Iglesia. En el ámbito agrario, la prioridad era corregir una situación profundamente desigual. Grandes extensiones de tierra permanecían en manos de unos pocos propietarios mientras una gran parte del campesinado vivía en condiciones precarias. La propuesta buscaba redistribuir esas tierras y permitir que quienes las trabajaban pudieran acceder a ellas, con la intención de generar una base económica más estable y reducir el desequilibrio social en el campo. Al mismo tiempo, se impulsó una transformación en el ejército, no solo desde un punto de vista organizativo, sino también adaptándolo a las necesidades reales del país, reduciendo su tamaño y limitando su papel político, una medida que buscaba evitar las intervenciones que habían marcado etapas anteriores. En el terreno educativo y cultural, se planteó una modernización profunda, separando la enseñanza de la influencia directa de la Iglesia y promoviendo una educación más laica, orientada a nuevas formas de pensamiento. Esta decisión generó una fuerte reacción, ya que afectaba a una institución que había tenido un papel central durante siglos.
Las reformas no se limitaban a estos ámbitos, también se abordó la cuestión territorial, abriendo la puerta a formas de autonomía en regiones con identidades propias, lo que suponía un cambio significativo en la organización del país y en la forma de entender la unidad nacional. Sin embargo, cada uno de estos movimientos generaba una respuesta inmediata: sectores conservadores, propietarios, parte del ejército y grupos religiosos percibían estas transformaciones como una amenaza directa a su posición, lo que provocó una oposición cada vez más intensa. La tensión comenzó a crecer en todos los niveles, en el campo, en las ciudades, en las instituciones. Lo que en un inicio se planteaba como un proceso de modernización empezó a convertirse en un escenario de confrontación, donde cada reforma abría un nuevo frente. El país avanzaba, pero lo hacía sobre una línea cada vez más inestable, donde las expectativas de cambio chocaban constantemente con las resistencias existentes, y donde la posibilidad de mantener un equilibrio duradero se volvía cada vez más difícil. La etapa reformista no solo estaba transformando estructuras, estaba redefiniendo la relación entre los distintos grupos que componían la sociedad, y en ese proceso, la tensión dejaba de ser un elemento secundario para convertirse en el eje central de la vida política. A partir de 1933, el rumbo de la República cambió de forma clara. Las elecciones dieron entrada a una etapa dominada por fuerzas de derechas que frenaron gran parte de las reformas iniciadas en los años anteriores. Este periodo, conocido como el Bienio Negro, no solo modificó decisiones políticas, también alteró el equilibrio que se había intentado construir desde 1931. Las tensiones aumentaron rápidamente. La desconfianza entre bloques se hizo más profunda y el conflicto dejó de ser únicamente político para trasladarse a la calle. En octubre de 1934 estalló una insurrección que tuvo especial intensidad en Asturias y en Cataluña. En el norte adoptó un carácter social con una fuerte participación obrera, mientras que en Cataluña se vinculó a una ruptura institucional que cuestionaba directamente el poder central. Ambos movimientos fueron sofocados por el ejército, dejando un escenario marcado por la represión y una división aún más acentuada. Tras esos acontecimientos, el país quedó estructurado en posiciones cada vez más rígidas, donde cada decisión reforzaba la percepción de amenaza en el bloque contrario. El espacio para acuerdos se redujo de forma drástica y la política empezó a girar en torno a la confrontación permanente. En febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones y el Frente Popular obtuvo la victoria, lo que devolvió el poder a una coalición de izquierdas que intentó retomar las reformas pendientes, pero el contexto ya era distinto. La acumulación de tensiones había transformado completamente el escenario, y cada medida era interpretada como un paso hacia un enfrentamiento mayor. La violencia política se intensificó en los meses siguientes. Atentados, enfrentamientos y acciones organizadas se sucedían en distintos puntos del país, creando un clima de inestabilidad constante. En julio de 1936, el asesinato de un teniente de la Guardia de Asalto fue seguido por la muerte de un dirigente político de gran relevancia. Un episodio que evidenció hasta qué punto la situación había superado cualquier capacidad de contención institucional. El 17 de julio de 1936 comenzó una sublevación militar en el norte de África y al día siguiente, el 18 de julio, se extendió a la península. Lo que en un primer momento parecía un levantamiento limitado se transformó rápidamente en un conflicto generalizado. El territorio quedó dividido y las estructuras del Estado dejaron de funcionar de forma unificada. La guerra había comenzado. No como una ruptura espontánea, sino como la consecuencia de un proceso prolongado en el que se fueron acumulando tensiones sin resolver, reformas incompletas y conflictos cada vez más profundos. Durante más de medio siglo, el país había intentado mantener un equilibrio que nunca terminó de consolidarse, desde la restauración iniciada en 1874 hasta las transformaciones de la República. Cada etapa dejó abiertas nuevas fracturas que,
con el tiempo, se hicieron incompatibles entre sí. En 1936, esas fracturas dejaron de coexistir y pasaron a enfrentarse directamente. Con el estallido de julio de 1936, el país dejó de funcionar como una estructura unificada y quedó dividido en dos zonas que respondían a proyectos completamente distintos. En cuestión de semanas, el territorio se fragmentó y cada parte comenzó a organizarse según sus propios objetivos, recursos y formas de control. En la zona sublevada, el mando se fue concentrando progresivamente. A medida que avanzaban los primeros meses, la necesidad de coordinación llevó a unificar el liderazgo militar, y finalmente el control quedó en manos de una única dirección, lo que permitió una organización más centralizada y una estrategia más definida sobre el terreno. En el lado republicano, la situación era más compleja, coexistían distintas fuerzas políticas, sindicatos y grupos armados que compartían el objetivo de frenar la sublevación, pero no siempre coincidían en la forma de hacerlo. Esa diversidad dificultó la coordinación militar en los primeros momentos, aunque con el tiempo se intentó reorganizar las fuerzas creando un ejército estructurado que sustituyera a las milicias iniciales. El conflicto no tardó en adquirir una dimensión internacional. Desde el inicio, ambos bandos buscaron apoyo exterior. Las potencias europeas adoptaron oficialmente una posición de no intervención, pero en la práctica, la ayuda llegó de forma desigual, lo que influyó directamente en el desarrollo del conflicto. En el lado sublevado, el apoyo externo permitió reforzar la capacidad militar, especialmente en aspectos clave como la aviación y la logística, mientras que en el lado republicano, la ayuda fue más limitada y dependió en gran medida de suministros concretos y de la participación de voluntarios extranjeros que se integraron en unidades de combate. A medida que avanzaban los meses, el conflicto se transformó en una guerra prolongada, con fases de avance y estancamiento, donde el control del territorio se convirtió en el factor decisivo. Algunas operaciones marcaron momentos clave, pero el resultado final estuvo condicionado por la capacidad de mantener una estructura militar cohesionada y sostenida en el tiempo. La guerra dejó de ser solo una confrontación interna y pasó a convertirse en un escenario donde se reflejaban tensiones más amplias, ideológicas y estratégicas, que iban más allá del propio país, lo que aumentó su complejidad y prolongó su duración. Lo que había comenzado como un levantamiento militar terminó convirtiéndose en un conflicto total, donde no solo se enfrentaban ejércitos, sino también modelos de organización política, social y económica completamente distintos. El país había cruzado un punto sin retorno. Y el desenlace dependería no solo de la fuerza en el campo de batalla, sino de la capacidad de sostener un proyecto a largo plazo en medio de una realidad cada vez más extrema. A medida que avanzaba la guerra, el equilibrio entre ambos bandos fue inclinándose de forma progresiva. Lo que en un inicio había sido una confrontación incierta empezó a mostrar una dirección más clara. La capacidad de organización, el control del territorio y el apoyo recibido desde el exterior marcaron diferencias decisivas en el desarrollo del conflicto. Durante 1937 y 1938, las operaciones militares se intensificaron en distintos frentes. Algunas ofensivas marcaron momentos clave, pero también evidenciaron las limitaciones de cada bando. El desgaste era constante, tanto en recursos como en vidas, y la guerra se convirtió en una prueba prolongada donde la resistencia y la capacidad de sostener el esfuerzo resultaban determinantes. La ofensiva del Ebro, en 1938, representó uno de los intentos más importantes por cambiar el curso de la guerra, pero no logró alterar el resultado final. Tras ese momento, la situación se volvió cada vez más difícil para el bando republicano, que veía cómo su capacidad de maniobra se reducía mientras el avance del otro lado se hacía más constante.
A comienzos de 1939, la situación era ya insostenible, el control del territorio estaba prácticamente definido y las últimas resistencias se concentraban en puntos concretos. En enero de ese año, las tropas avanzaron sobre Cataluña, y en febrero se completó su ocupación, dejando al resto del territorio sin capacidad real de reorganización. Madrid resistió durante más tiempo, convirtiéndose en el último símbolo de la defensa republicana, pero la falta de recursos y la imposibilidad de revertir la situación hicieron inevitable el desenlace. El 28 de marzo de 1939, las tropas entraron en la capital, y pocos días después, el 1 de abril de 1939, se anunció oficialmente el final de la guerra. Con ello, concluía un conflicto que había transformado por completo el país, no solo en términos materiales, sino también en su estructura social, política y humana. La guerra no había sido únicamente un enfrentamiento militar, había sido la manifestación más extrema de un proceso de ruptura que se había ido construyendo durante décadas. Las consecuencias no terminaron con el final de los combates, marcaron profundamente el desarrollo posterior del país, definiendo una nueva etapa que se prolongaría durante años y que condicionaría el rumbo de generaciones enteras. Lo que comenzó como un proceso de tensiones acumuladas terminó en una transformación total. Y su impacto seguiría presente mucho después del último disparo.